Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Bienvenidos a Entrevista Venevisión Matutina. Hoy recibimos a nuestro invitado Ángelo Rivas. Él es constituyente y además es el vicepresidente de la Comisión de Participación Ciudadana. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, Liz. Gracias a todo el equipo de Venevisión por este programa de la entrevista. Vamos a comenzar por lo más reciente. Se cumplen 2 meses de la Asamblea Nacional Constituyente. Usted estuvo ayer ofreciendo un balance de lo que ha sido este lapso. Quisiéramos saber qué ha dejado la Constituyente. Distintos voceros del oficialismo que hemos tenido acá insisten en el tema de la paz. Pero, ¿qué ha pasado con la situación económica? ¿Qué resultados palpables pueden tener los venezolanos sobre lo que ha traído la Asamblea Nacional Constituyente? Bueno, sí, mira, saludamos a todo el pueblo venezolano, y especialmente a la juventud, al pueblo de Caracas. La Asamblea Nacional Constituyente ya cumple su periodo de los 2 primeros meses de gestión de Asamblea Nacional Constituyente. Y tú dices que, bueno, que los oficialistas hacen mucho énfasis de la paz que ha traído la Asamblea Nacional Constituyente. Sin duda alguna, es la prioridad porque fue lo que nosotros ofertamos al país a la hora de votar por la Asamblea Nacional Constituyente, garantizarle la paz al pueblo venezolano. Y cuando hablamos del tema económico, de la estabilidad económica, el pueblo debe entender, y así lo asume, que para poder tener nosotros estabilidad política, estabilidad económica, estabilidad social, primero tenemos que tener la estabilidad de la paz. Y la Asamblea Nacional Constituyente ha llegado con la paz de la mano. Nosotros podemos palparlo, como tú muy bien lo has dicho. Nosotros podemos ya ir a nuestros sitios de trabajo, nosotros podemos ir a nuestras escuelas, a nuestras universidades sin la perturbación de que exista un grupo de terrorismo y de fascistas perturbando la tranquilidad de los venezolanos y la venezolana. La Asamblea Nacional Constituyente ha llegado como un manto sanador para sanar las heridas que dejó la derecha venezolana en 3 meses de terror, de fascismo y terrorismo. Además de eso, hemos estado nosotros en discusión permanente para poder garantizar la estabilidad política del país. ¿Qué ha logrado la Asamblea Nacional Constituyente en 2 meses? Bueno, en primer lugar, garantizar la paz. En segundo lugar, nosotros hemos logrado, aquellas personas quienes votaron el 30 de julio, lograron que hoy la derecha venezolana se haya encarrilado en el proceso democrático. Aquellos quienes decían estar en rebeldía, aquellos quienes no reconocían el diálogo, quienes decían y decían que no se iban a sentar más nunca con el oficialismo en una mesa de diálogo, la Asamblea Nacional Constituyente logró que hoy lo veamos a los sectores de la derecha sentados en una mesa de diálogo por el país y por la paz de la patria. La Asamblea Nacional Constituyente también ha logrado que aquellos quienes estaban en guarimba, aquellos quienes no reconocían al presidente Nicolás Maduro, hoy lo reconozcan y se hayan encarrilado en la democracia. Aquellos quienes decían que no reconocían a Tibisay Lucena, que no reconocían el poder electoral, hoy los vemos inscritos e inscritas para las elecciones del 15 de octubre. Además de eso, nosotros vamos a estar aprobando la primera ley que hizo entrega el presidente Nicolás Maduro el 10 de agosto, la ley contra el odio, la intolerancia y la convivencia pacífica, presentada por el presidente Nicolás Maduro cuando fue a subordinarse a la Asamblea Nacional Constituyente. Vamos a estar esta semana aprobando la primera ley constitucional de la Asamblea Nacional Constituyente. A propósito de esa ley, ¿es posible que faltando 6 días para los comicios regionales queden fuera de la carrera algunos de los candidatos, sobre todo de la oposición? No, mira, esta ley es sobre todo su objetivo, es la educación, la culturización del respeto a la diversidad política, ideológica, cultural para nuestros niños, para nuestros jóvenes. Esto no tiene nada que ver con aquellos quienes cometieron actos de delitos de violencia y terrorismo en sus estados. El pueblo venezolano tiene que tener conciencia por quién. Ellos son los que van a juzgar a sus candidatos. ¿Quiénes quieren ellos que garanticen la paz o una persona que le garantice el terrorismo y que solamente les permita a ellos llegar al poder para hacerse solamente de su idea de salir del presidente Nicolás Maduro? ¿Qué expectativas tiene con respecto a esos comicios regionales? Sobre todo, usted que hace bastante énfasis en el hecho de que la composición de la constituyente es en su mayoría personas menores de 35 años, ¿cómo se les pide a los jóvenes que salgan a votar cuando los representantes del gobierno adjudican la crisis económica a factores externos, a sanciones, a sabotaje, a la derecha? Mira, sin duda alguna existe un bloqueo del gobierno norteamericano hacia a lo económico y al financiamiento de nuestro país. Además de una derecha apátrida que se doblega y se arrodilla a los imperios en bloquear económicamente a nuestro país y financieramente, porque esta guerra económica no solamente afecta a los chavistas, afecta también al sector de la oposición. Nosotros estamos muy alegres y contentos de esta campaña electoral. Hemos visto, personalmente hemos estado movilizados en asambleas permanentes constituyentes, porque fue la Asamblea Nacional Constituyente que el 12 de octubre en sesión permanente pidió al Poder Electoral que se adelantaran las elecciones para que pueda haber ya una esperanza de paz en cada uno de los estados. Nosotros vemos la campaña
Y hay un sector importante, Lirio, que hemos visto nosotros en este despliegue, que ha sido la participación de la juventud. Hay una juventud que se dio cuenta que fue utilizada en las guarimbas. Hay una juventud que se dio cuenta que lo utilizaron como carne de cañón y que hoy la derecha venezolana los aparta para encarrilarse en el camino democrático. Al contrario, hay una juventud venezolana, hay una juventud que quiere construir, hay una juventud que está convencida que de este lado que puede construir la esperanza para lo que quiere en los años venideros en la patria. Y hemos visto desde Lara, desde Táchira, desde Yaracuy, desde el Tamacuro, desde Bolívar, la participación de una juventud que se incorpora, que se suma a la construcción y que acompaña además a los candidatos y candidatas de la patria, que estoy convencido que serán los victoriosos este 15 de octubre. El PSV en sus llamadas alianzas perfectas del Gran Polo Patriótico ganaría las 23 gobernaciones. Nosotros estamos trabajando para ganar las 23 gobernaciones. El trabajo permanente del Partido de la Revolución, del partido del comandante Hugo Chávez, el Partido Socialista Unido de Venezuela, estamos trabajando para eso. Vuelvo y repito, la decisión la tiene el pueblo venezolano. Usted decide por qué quiere votar. Si quiere votar por ese que le trancó la calle, por ese que no lo dejó ir a trabajar, por ese que decía que no iba a ir a elecciones hasta que no salieran del presidente Nicolás Maduro, o piensa votar por el que le da continuidad a la revolución, porque mantiene el legado del comandante Hugo Chávez y es el único que le garantiza la paz a cada uno de los venezolanos que van a votar este 15 de octubre. ¿Qué mensaje se daría a lo interno del país y en el exterior, en el escenario de que la oposición ganara, digamos, la mitad de las gobernaciones? Bueno, primero queremos hacerle un llamado a la derecha venezolana que reconozca los resultados del 15 de octubre. Además, vale destacar, Lirio, que con esta asamblea, con estas elecciones del 15 de octubre, la derecha venezolana reconoce el poder electoral, reconoce el Consejo Nacional Electoral y reconoce la Asamblea Nacional Constituyente, porque es el mismo mecanismo, es el mismo poder electoral que llevó a las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, es la misma que va a llevar a los gobernadores y gobernadoras este 15 de octubre. Primero, llamarlos a ellos a reconocer los resultados. Nosotros hemos reconocido los resultados, sea cual sea que hayan sido. Nosotros reconocimos los resultados de diciembre del 2015. Hemos reconocido la victoria de Enrique Capriles en las últimas elecciones a gobernadores. Hemos reconocido la victoria de Henry Falcón en las últimas elecciones. Yo creo que los resultados que se den el 15 de octubre, de parte y parte, nosotros lo vamos a reconocer, la victoria, que van a ser pocas, cuidado si no van a tener ninguna, de la derecha venezolana, y ellos deben reconocer la victoria rotunda del chavismo y del pueblo heroico que saldrá a votar este 15 de octubre. El presidente Maduro hablaba ayer sobre que esta semana se va a reanudar el llamado diálogo o ese acercamiento entre gobierno y oposición. Él habla incluso de un 95% de avance a punto de lograr un acuerdo. Sin embargo, desde la oposición, voceros como el diputado Luis Florido, el presidente de la Comisión de Política Exterior del Parlamento, lo desmiente. ¿Quién dice la verdad? Eso no hace daño. Mira, lo que está a la vista no necesita anteojos. El pueblo venezolano y los pueblos del mundo pudieron observar cómo ellos fueron a la reunión del diálogo en República Dominicana, pero iban escondidos. Ellos persisten en seguir engañando a su militancia, pero existe un factor de la derecha que está sentada en esta mesa de diálogo que dirige nuestro alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, también la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Hay una mesa de diálogo, existe un encuentro para poder nosotros mantener la convivencia de los dos factores. Nosotros reconocemos que existe una derecha venezolana y ellos deben reconocer que existe el factor del chavismo. El presidente Nicolás Maduro acierta. En los próximos días veremos y el país verá los resultados de esta mesa de diálogo que se ha venido trabajando en República Dominicana e inclusive en nuestra propia patria venezolana. Nos quedan apenas 2 minutos, siendo esta pues la semana previa a las elecciones, necesariamente un llamado tanto para aquellas personas que abiertamente dicen que no hay que ir a votar, como por otras que afirman que el único instrumento para lograr un cambio, cualquiera que sea, es el voto. ¿Qué mensaje da? Bueno, nuestro mensaje como joven venezolano es que nosotros nuevamente vamos a dar lecciones de democracia a aquellos países que intentan inmiscuirse en los asuntos de Venezuela y llaman a Venezuela una dictadura. Venezuela viene recientemente de una victoria heroica el 30 de julio en la Asamblea Nacional Constituyente. Vamos ahora a unas elecciones a gobernadores y gobernadoras este 15 de octubre. La participación va a estar de lado y lado. Nosotros debemos llamar al voto, debemos llamar a la participación democrática para que más nunca vuelva a repetirse en Venezuela hechos de violencia, hechos de terrorismo y que reine la democracia, que reine la participación y que reine la expresión de nuestro pueblo para que elija a los mejores gobernadores y mejores gobernadoras en los estados de su país. ¿Se procurará que haya paz ese día de las elecciones? Mira, el gobierno bolivariano ha garantizado la paz en todas las elecciones que han existido e incluso el presidente de la República, Nicolás Maduro, ha garantizado la paz hasta las elecciones internas que realiza la derecha venezolana.
cuente el pueblo venezolano que van a estar garantizados la estabilidad y la paz, como ya lo hemos vivido, como ya lo estamos viviendo, para que pueda votar con tranquilidad, para que pueda ir a su centro electoral a ejercer su derecho al voto. Y repito, estaremos celebrando nosotros el domingo de la noche en la victoria de las 23 gobernaciones en manos de la Revolución Bolivariana. Se nos agotó el tiempo. Gracias por haber venido a conversar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Feliz día. Despedimos así entrevista a Venevisión con Angelo Rivas. Él es integrante de la Asamblea Nacional Constituyente. A ustedes también les agradecemos acompañarnos y les pedimos que se queden allí porque al regreso más de la emisión matutina.